Entonces, Marcos 16, del 8 al 20, de lectura. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de que le había echado 7 demonios. Viendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellos, no lo creyeron. Pero después de apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a las 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos que pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les siguen. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios, hermanos, que podemos estar hoy reunidos para concluir el Evangelio de Marcos. Hoy terminamos el Evangelio de Marcos. Comenzamos el domingo 22 de junio de 2022 a estudiar este maravilloso Evangelio. Hoy, 97 domingos después, estamos terminando, y es solo por la gracia y por la misericordia de Dios que nos ha permitido explorar su palabra, y gracias al Espíritu Santo por guiarnos, por tocarnos, por enseñarnos, por inspirarnos a estudiar en este maravilloso Evangelio. Creo que hemos conocido mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que en estos 97 domingos hemos desarrollado certeza absoluta en la inquebrantable veracidad de las Escrituras. En esta sección final, Marcos nos brinda una oportunidad muy rica para que los estudiantes de la Biblia se fortalezcan en la confianza de que la Biblia que tenemos en nuestras manos es exacta. Hemos coincidido, hermanos, en esta etapa final y hemos estudiado el año pasado el pasaje de la resurrección, que era Marcos del 1 al 8, y ahora vamos a tocar el versículo 8, y los demás versículos tendremos una explicación. Pero hemos estado viendo pasaje por pasaje, párrafo por párrafo, versículo por versículo, el Evangelio de Marcos. Hemos tenido la oportunidad de ir detrás del texto, debajo del texto, revisar las preciadas traducciones al español que hemos llegado a amar y profundidad en la historia de los antiguos manuscritos, en el que se basan todas las traducciones modernas en todos los idiomas. Tenemos en las manos esta preciosa Biblia, hermanos. Las tenemos en nuestras manos. Y ni siquiera pensamos cómo llegó a nosotros.
¿Cómo es que estos escritos llegaron a nosotros? En el hecho de que detrás de esta Biblia hay toda una historia de preservación cuidadosa de los manuscritos originales, del texto original, de modo que miles de años después, cuando leemos la Biblia, confiamos que tenemos una traducción exacta del original. La primera pregunta que todo estudiante de la Biblia, que todo cristiano al leer la Biblia tiene que hacerse es: ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Tengo sus palabras reales aquí? Sí las tenemos. Y la segunda es: ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios? Y por lo mismo, primero tenemos que saber lo que dijo para que podamos hablar de lo que quiere decir. Todas las traducciones de las Escrituras, todas ellas, se basan en fuentes muy antiguas que han sido descubiertas a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, en bibliotecas, en estudios arqueológicos, a lo largo de la antigüedad. Y han sido tesoros que han sido descubiertos, que han sido estudiados, que han sido analizados para comprobar su exactitud. Las Escrituras han sido comparadas por los eruditos más exigentes, más diligentes, más reflexivos y cuidadosos a lo largo de los siglos. De modo que, hermanos, hoy podemos afirmar y les puedo decir inequivocadamente que la Biblia que tienen en sus manos tiene una equivalencia formal, una traducción real. Y les puedo asegurar que tenemos una Biblia exacta de lo que el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, que inspira a cada escritor humano de las Escrituras, es también el conservador de las Escrituras. Sobrenaturalmente, Él entregó a los escritores, sin alterar las palabras de estos, pensamientos e ideas para que escribieran exactamente lo que Él quería que escribieran. ¿Se entiende el trabalenguas? Se movió sobre los copiadores y sobre los conservadores para asegurarse de que las Escrituras permanecieran puras durante toda la historia del hombre. Dice Jesús que cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Su palabra no pasará. Y además maldigo al que le quitara una cosa o le aumentara un punto o una tilde. Su palabra es exacta. La imprenta apareció en Alemania hasta 1450. Hasta entonces todo se copiaba a mano y los escribas que lo hacían comprendieron el compromiso de lo que hacían. Hay algunas historias sorprendentes sobre estos escribas. Cuando copiaban el Antiguo Testamento en hebreo, escribían un párrafo, ¿verdad? Y al terminarlo iban y se bañaban. Se bañaban. Y luego regresaban y continuaban con el siguiente párrafo. Y terminaban, iban y se bañaban nuevamente. Y así lo hicieron hasta que escribieron todo el Antiguo Testamento. Era una especie de limpieza ceremonial para recordar la importancia y el carácter sagrado de lo que estaban copiando, de lo que estaban haciendo. Por cierto, el primer libro impreso en la nueva imprenta, ¿cuál creen que fue? La Biblia escrita por Gutenberg, impresa por Gutenberg. Al principio copiaban los textos originales, los escritos por Moisés, por David, por Isaías, por Pablo, por Juan, por Santiago, por Marcos, por Lucas. Sabían lo que tenían en sus manos y lo copiaron cuidadosamente porque entendieron que era la Sagrada Escritura. Hermanos, gracias al Espíritu Santo, gracias a la acción de Dios en la historia, hoy tenemos 25,000 escritos antiguos solo del Nuevo Testamento.
25,000. ¿Son todos los que había? No, había muchísimos más, no puedo decir cuántos más, que desaparecieron a lo largo de los siglos. Pero hoy hay 25,000 que sobrevivieron y que hoy existen. Se trata de una gran cantidad de manuscritos mediante los cuales podemos compararlos todos y llegar a la comprensión precisa que necesitamos. Tal abundancia de manuscritos demuestra cómo el Espíritu Santo lo preservó todo. Esa fue la importancia de los rollos del Mar Muerto descubiertos en los años 60 del año pasado, del siglo pasado. Manuscritos del Antiguo Testamento que cuando fueron encontrados que fueron escritos antes de la época de Cristo, siglos antes de la época de Cristo, y coinciden con las traducciones que hoy tenemos. Pedazos del libro de Isaías lo leen y dicen, caray, es la misma Biblia, es lo mismo que tenemos ahorita, es lo mismo que escribieron 3 o 4 siglos antes de que Jesucristo naciera. Y es increíble cómo es exacto. Coinciden con las traducciones que tenemos hoy, lo que muestra cómo el Espíritu Santo preservó las Escrituras. Hermanos, nada en la literatura antigua se acerca ni siquiera a la masa de manuscritos que tenemos sobre el Nuevo Testamento. Y lo que demuestran esa masa de manuscritos es uniformidad y coherencia. Hay un manuscrito denominado el P52, Papiro 52, porque escribían en papiros, y están numerados. Están numerados y nombrados según las personas que los encontraron o la ubicación donde lo encontraron. Pero este P52, este Papiro 52, tiene partes del Evangelio de Juan. Y lo pueden datar, está fechado entre el siglo 100, entre el año 100 y el año 150 de nuestra era. ¿Qué significa eso? Quien escribió ese libro, Juan, vivió casi cerca del año 100 de nuestra era. En los años 90 todavía estaba vivo en la isla de Patmos. Ahí, pues, lo mandaron ahí a morirse, en la isla de Patmos. Y ahí estaba en el año 90, entre el año 90 y 11, y esta copia, el P52, tiene fecha entre el año 100 o al 150, así que es muy probable que sea o una copia del original, o muy cercana al original, con tan solo 50 años de variación. Hay otro papiro, porque les digo, escribían sobre papiros, llamado el papiro de Bodmer, en donde encontramos a Lucas, a Juan, y está fechado entre el 175 y el 225. Está también el papiro llamado Chester Betley, que lo compró este señor Chester Betley a unos comerciantes en 1931 en Egipto, de esas caravanas que hay. Este señor Chester Betley compró unos papiros viejísimos y estos están fechados en el año 200, y ahí están los 4 evangelios, el libro de Hechos completos. En 1931 se los encontraron. ¿Y qué creen? Son igualitos a lo que tenemos. Lo sorprendente de estos manuscritos es que en esos siglos, el siglo II, el siglo III, no debería haber muchos manuscritos de esos primeros años. ¿Por qué? Porque en el siglo II y en el siglo III en particular, fueron una época de inmensa persecución a los cristianos. Fue la época de los circos romanos. Fue la época de los mártires de la iglesia, de la persecución, de las catacumbas.
en donde Nerón mandó quemar todos los escritos judíos y cristianos. Sorprendentemente, en medio de esa inmensa persecución cristiana y en un esfuerzo por erradicar el cristianismo, masacrando a los hermanos y destruyendo las escrituras, el Señor conservó estos textos antiguos, copias muy cercanas a los originales. En el siglo IV, en el año 325, Constantino, el emperador que fundó Constantinopla, hoy Turquía, legalizó el cristianismo y cesó la persecución, y entonces proliferaron los manuscritos. Y están por todas partes, y así fue que después del concilio de Nicea en 325 hay manuscritos en abundancia. Los más importantes, uno se llama el Códice Sinaítico, que fue escrito en el año 350 o terminado en el año 350, y es todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Y el segundo en importancia se llama el Códice Vaticanus, que ¿dónde creen que está? En el Vaticano. Pero es la Biblia completa, que data de esa fecha también. Y por cierto, tanto el Códice Sinaítico como el Códice Vaticano termina Marcos en el versículo 8. El versículo 9 al 20 no están en esos escritos. En el códice que compró este señor Chester Betley en 1931, tampoco está. Solamente llega Marcos hasta el versículo 8. Si ustedes ahorita en sus Biblias, en sus aplicaciones de la Biblia, abran por favor Marcos, busquen el capítulo 16 y pásense a la versión NBI. ¿Listos? Marcos 16. 16. ¿En qué versión? Fíjense ustedes el versículo 8, ¿qué dice? Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Y luego hay un paréntesis. ¿Sí lo ven? La NTV puede ser. NTV. Dice, los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16:8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. ¿Sí los ven? Bueno. También, hermanos, vamos a continuar, ahorita les explico todo eso. No se confundan, no se preocupen tampoco. También, hermanos, tenemos 8,000 copias antiguas del Antiguo Testamento, en el latín llamado Vulgata. Y la Vulgata data de entre el 382 al 405. Tenemos más de 350 copias de la Biblia en siriaco, que se remonta a los años 200 de nuestra hora. El siriaco es un idioma muy cercano al arameo que hablaba Jesús. Es un idioma que todavía se habla en Siria y toda esa región del Medio Oriente. Así que, hermanos,
Si nosotros comparamos esto con lo que tenemos en la literatura antigua, el segundo documento antiguo más común en el mundo de los manuscritos antiguos, ¿cuál creen que es? Que no sea la Biblia. Es la Ilíada de Homero. ¿Recuerdan la secundaria o la prepa? Tuvieron que leer el poema de la Ilíada de Homero. Después del Nuevo Testamento, hay más copias de la Ilíada de Homero que de cualquier obra literaria antigua. Pero por cierto, hay solamente 643, a diferencia de las 25,000 que hay del Antiguo Testamento. ¿Pero qué creen? La copia más antigua de la Ilíada data del siglo XIII después de Jesucristo, o sea, en el año 1200. Está fechada esa copia de Homero. Y Homero escribió en el siglo VIII antes de Cristo. Súmenle 13 más 8, 21. Hay una diferencia de 2100 años entre la fecha en que se supone que Homero escribió la Ilíada y la primera copia con la que podemos comparar. Entonces no sabemos realmente si Homero escribió lo que dijo que Homero escribió, o alguien lo inventó en el siglo XIII de nuestra era. Pero ahí está. Otra obra literaria familiar para un estudiante de historia son la Guerra de las Galias, que César luchó y escribió en el siglo I antes de Cristo. Hay 10 manuscritos existentes de esto, pero el más antiguo data de 1000 años después de que César lo escribiera. Y la historia de César la hizo famoso Shakespeare con su obra de Julio César y Cleopatra, que también ya está en el cine. Pero, ¿qué creen? Pues igual esto tiene una diferencia de cuando menos 1000 años después de que César escribió esto, si es que César lo escribió. Es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de Heródoto, el padre de la historia, el historiador griego. De hecho, él escribió en el siglo V antes de Cristo las famosas guerras del Peloponeso. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Les suena Aquiles? ¿Les suena Helena de Troya? Bueno, pues él se supone que escribió todo eso. Y solamente hay 8 manuscritos, y el más antiguo es de 1300 años después de que se supone que lo escribió. Puedo continuar, hermanos, pero nadie se molestó en proteger esos escritos, si es que existieron. Nadie se molestó en preservarlos. A lo mejor alguien los inventó en el siglo XIII. No hay manuscritos precisos, no podemos saber. Pero lo único que podemos saber es que la Biblia que tenemos en la mano es una auténtica traducción a nuestro idioma de los escritos originales, como se les llama, conservados con precisión. Y por eso estamos aquí, por eso les expliqué esto, para que vieran cómo la Biblia es veraz. Y por eso esta nueva traducción, que se encontró recientemente escritos mucho más antiguos, como les decía, este encontrado en 1931, y otros en siglos anteriores, tal vez en el siglo XVIII, en el siglo XVII, donde ya la Biblia del 60, por ejemplo, para nosotros está traducida de la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia traducida del griego al español por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. 1520 estamos hablando. Bueno, esos manuscritos en los que se basaron ellos tenían Marcos 9 al 20. Pero los más antiguos que se han encontrado ya no lo tenían, terminan en Marcos 8.
¿Por qué aquí estamos al final de Marcos y tenemos una variante textual pegada al final de Marcos, una larga y una corta, versos 9 al 20, que sabemos que no apareció en el texto original escrito por Marcos? Déjenme decirles, ¿sabemos quién escribió primero y segundo de Samuel? Pues Samuel ha de haber escrito parte, pero en el primer libro de Samuel se muere. Entonces alguien más escribió lo que resta y segundo de Samuel, ¿están de acuerdo? Y además en la Biblia es un solo libro, en 2 tomos, por decirlo así. Reyes no sabemos, los reyes lo escribieron los cronistas de los reyes. El mismo Moisés tal vez escribió todo el Pentateuco, pero la última parte donde se narra cuando se muere, pues no lo escribió él, a lo mejor se lo agregó Josué. Igual Josué se muere, Josué, pues alguien le agregó. Y así, hermanos, los escritores de la Biblia son muchísimos, y por eso está Marcos, y el Señor permitió que están los versículos 9 al 20, porque así están, porque el Espíritu Santo así quiso que estuvieran. Y ahora que descubrimos, no nos altera nada. No nos altera nada, ¿por qué? Porque a lo mejor alguien que solamente tenía Marcos para transmitirle a otros, pues le puso, esto es importante que lo sepan, los que solo van a poder leer Marcos, que no van a poder leer ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, donde hay mucho más historia de lo que Jesús hizo después de resucitar. Pero no están diciendo ni ninguna mentira, ni nada que no haya pasado. Y ahorita lo vamos a ver. Pero como les digo, la primera traducción al español de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina de Cipriano de Valera fue traducido del griego, de copias anteriores, donde ya estaban estos versículos. Y el Espíritu Santo lo permitió porque a muchos solo les llegó el Evangelio de Marcos. Y hubo quien quiso informar de forma muy resumida lo que pasó después de la resurrección. Pero el versículo 8, esta es la declaración final de Marcos. Dice, salieron y huyeron del sepulcro, porque el temor y el asombro se habían apoderado de ellas. Y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Punto. Ahí se detuvo Marcos. Ahí terminó su evangelio. Parece que no terminó. Tal vez por eso alguien quiso ponerle más final. Pero Marcos se quedó en ese versículo 8, con un lenguaje dramático. ¿Por qué? Porque la resurrección, hermanos, fue impactante. Y fue impactante para Marcos, tanto que ahí se quedó. Las mujeres están convencidas de la resurrección por el sepulcro vacío y por el anuncio angelical que les ha llegado en su aterrorizado desconcierto. Porque dice Marcos que estaban temblorosas, apanicadas, decimos, están cautivados por la maravillosa realidad de la resurrección. Y unos pasos más tarde se caracteriza por un gran gozo. Están sin palabras, como también lo está Marcos al escribir esto. El versículo 8 dice, no dijeron nada a nadie. Y eso fue suficiente para Marcos. Él tampoco lo hizo, simplemente cerró ahí su evangelio. Y para mí este es el final apropiado, que es dramático y poderoso, tan poderoso que ni las mujeres ni Marcos pudieron hablar después. ¿Y qué necesitamos agregar? Tenemos una tumba vacía, tenemos un anuncio angelical y tenemos la maravilla de los testigos. Marcos, hermanos, comenzó su evangelio en el versículo 1, capítulo 1, diciendo el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué trabajó tanto Marcos al escribir esta historia? Porque él quería que estuviéramos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos quería lo mismo que Juan, cuando Juan decía, estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que quería Marcos también. Así que, si nosotros vemos todo el Evangelio de Marcos, preguntamos,
expuso su punto final. Estamos convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fueron suficientes estos 16 capítulos a lo largo de 97 domingos que nos demostraron que Jesús es el Hijo de Dios. Está claro que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, Marcos ni siquiera dejó que ninguna voz humana expresara esa realidad hasta casi el final del Evangelio. Y al final, en una persona extraña, en un centurión romano gentil que está a cargo de la crucifixión, que fue quien dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué más hay que decir? La prueba está en la resurrección, y entonces Marcos se queda tan sin palabras como las mujeres, porque su punto está probado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Volvamos al texto, hermanos. Veamos si podemos encontrar algo más a partir del texto. Y entonces el versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahí terminamos. La palabra tromos es la palabra temblor. Es un éxtasis, es un desconcierto trascendente. Les había tomado temblor y espanto, éxtasis, que significa asombro. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo, foebo, que es la palabra miedo, de ahí viene la palabra fobia. Este último versículo es un lenguaje muy fuerte para expresar lo terrífico, el desconcierto tan tremendo que se había apoderado de sus mentes cuando comenzaron a comprender que Jesús había resucitado. Cuando llegan a la tumba, cuando se les aparece el ángel, se desconciertan y hay un asombro increíble. Hay un temor indescriptible. Hay un miedo terrible. Y se dan cuenta de que Jesús resucitó, hermanos, y se quedan sin palabras. Y así quiso terminar. Como les mencioné, los versículos 9 al 20 no los escribió Marcos. Alguien más lo puso. No sabemos humanamente quién, pero que el Espíritu Santo lo permitió, sí. Y sabemos de dónde vino. Tal vez se reunieron y algunos de los otros buscaron en los libros del Nuevo Testamento y unieron esta nota final. Por ejemplo, el versículo 9 está tomado de Lucas 8, versículos del 1 al 3. El versículo 10 está tomado de Juan 20, 18. El versículo 12 está tomado de Lucas 24, 13 al 32, que es el relato del camino a Emaús. El versículo 13 está tomado de Lucas 24. El versículo 14 está tomado de Lucas 24, del 36 al 38. El versículo 15 está tomado de Mateo 28, 19, la gran comisión, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El versículo 16 está tomado directamente de Juan 20, 23. Y los versículos 17 y 18, con todas las señales y cosas, están tomados de muchas fuentes. Ahí está Mateo 10, Marcos 6, Lucas 10. Recordemos que el Señor dio a sus apóstoles el poder de expulsar demonios y hacer milagros. Y vemos lo mismo después en Pentecostés. Y vemos lo mismo en el libro de Hechos. Pablo nos dice, escribiendo a los Corintios, que las señales de un apóstol eran señales, prodigios y hechos poderosos. En el libro de Hechos sabemos que Pablo fue salvado de una mordedura de serpiente al final del libro de Hechos, capítulo 28, versículos 3 al 6. Ahí están las escrituras.
Entonces ese agregado, ese final, es congruente, no dice ninguna mentira, nos confirma la palabra de Dios, lo permitió el Espíritu Santo, pero no es el estilo de Marcos. Marcos terminó en el 8, de forma abrupta, porque después de la resurrección de Cristo, su punto para lo que él escribió quedó comprobado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, en los versículos 9 al 20 tenemos un mosaico de mosaicos de algunas de las primeras personas que sintieron que era necesario unir, todo lo cual es bíblico y el Espíritu Santo así lo permite. Pero como les digo, hermanos, yo quiero enfocarme al terminar este libro dándole el mérito a Marcos, el escritor. ¿Por qué termina como termina? ¿Por qué termina Marcos abruptamente? Bueno, porque esa era la forma en que él escribía. Él empezó muy abruptamente, así lo hizo. Él se saltó todo, como lo hizo Juan. Él comenzó con el bautismo. ¿Qué pasó con la promesa de Elizabeth y Zacarías, de Juan el Bautista, la anunciación, María, José, los ángeles, el nacimiento de virginidad, Belén, la huida de Egipto, todo eso que pasó alrededor de lo que llamamos la natividad, la Navidad? En el versículo 2, Marcos comienza con el ministerio de Juan el Bautista, y luego Jesús aparece para ser bautizado en el versículo 9. No tiene nada antes, ni tiene nada después de la resurrección de Jesús. Marcos está tratando de probar un punto, que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo prueba siguiéndolo en su ministerio hasta su resurrección. Y me gusta porque es como el tipo de personas, Marcos, que hace algo, se lo propone y lo termina. Y creo que hizo lo suyo. Pero hay algo más que llama la atención. La última palabra que Marcos escribió fue la palabra miedo. Miedo. Y esa es una palabra clave, porque todos están asustados. Estas mujeres que salieron quedaron asustadas, sin decir nada a nadie. No en el sentido de que temieran por sus vidas, o de que les hicieran daño, o de estar en peligro. Es la palabra fuego, que les repito, de ahí derivamos fobia, que significa una experiencia irracional. Como alguien que tiene miedo a los elevadores, ¿no? La claustrofobia, ¿no? Pues es irracional. No tienen por qué tener miedo, ¿no? Aunque sí hay, pero es un miedo irracional. Así estaban ellas. Irracionalmente tenían miedo. Están experimentando desconcierto, asombro, maravilla, sorpresa. No hay explicaciones humanas para ese asombro, para ese miedo. Y eso termina en asombro. Vamos al capítulo 1 de Marcos y disfrutemos de esta breve reseña, hermanos. El capítulo 1, versículo 22 dice, fíjense ustedes, dice, quedaban asombrados de su enseñanza, quedaban pasmados, quedaban fobios de la enseñanza. No sabían por qué estaba haciendo eso. Versículo 27 del capítulo 1 dice, todos estaban asombrados, de modo que discutían entre ellos. Acababa de expulsar un demonio el Señor Jesús. Pero todos se quedaron asombrados de lo que el Señor estaba haciendo. Capítulo 2, versículo 12, sanó al paralítico y todos estaban asombrados, con miedo irracional, porque no había explicación. ¿Cómo es que este Señor, después de 30 y tantos años de que está así, sana? Y no poquito a poquito. Decíamos que los milagros del Señor eran perfectos, completos, rápidos. No había recuperación, no había
post cirugía o posparto o post recuperaciones. No, el Señor sanaba así: levántate, toma tu lecho y ponte a trabajar. Capítulo 2, 12, como les decía, todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa como esta. Capítulo 4, versículo 41 de Marcos. Este calmó la tormenta y tuvieron fobia, mucho miedo, dice. Y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5, versículo 15. Se acercaron a Jesús y observaron al endemoniado sentado ahí a un lado de Jesús, el gadareno, vestido y en su sano juicio, el mismo que había tenido la legión. ¿Y qué pasó? Se asustaron, tuvieron miedo. Capítulo 5, versículo 33. Sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, y temiendo y temblando, la mujer se acercó consciente de lo que había sucedido y se acercó a él y se postró ante él. ¿Cómo estaba la mujer? Con miedo, temblando, postrada, pero sabía que estaba curada. Versículo 42. Acuérdense que el Señor iba camino a ver a la hija de Jairo. Jesús resucita a la niña de la muerte inmediatamente. Dice el versículo 42, quedaron completamente pasmados, atónitos, sin palabras, boquiabiertos. Capítulo 6, versículo 51, subió a una barca y detuvo la tormenta y caminó sobre las aguas. ¿Y cómo estaban los discípulos en la barca? Asombrados, con miedo, pasmados por lo que el Señor había hecho. Capítulo 9, y son Pedro, Juan y Santiago en la transfiguración. Versículo 6 dice que se aterrorizaron al ver a Jesús y Elías y a Moisés ahí. Versículo 15 dice: en cuanto lo vio toda la multitud, quedaron asombrados y corrieron a saludarlo. Versículo 32, acababa de hablar de su muerte y resurrección, pero no entendieron la declaración y tuvieron miedo. Capítulo 10, versículo 24, los discípulos estaban asombrados, atónitos de las palabras que el Señor Jesús les decía. Versículo 32 del mismo capítulo 10, que estaban en el camino que iba a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban asombrados, y los que seguían tenían miedo. Capítulo 11, versículo 18, Jesús entra y ataca el templo. Es el martes de la Semana Santa, de la semana de su pasión, y los principales sacerdotes, oyéndolo, los escribas, comenzaron a buscar cómo destruirle. ¿Pero qué? Tenían miedo, porque toda la multitud estaba asombrada de la enseñanza de Jesús. Capítulo 12, versículo 17. Cuando Jesús había escapado de la confrontación con los líderes judíos, dice, él sabiamente responde: dad a César lo que es del César, y a Dios las cosas que son de Dios. ¿Y cómo se quedaron? Asombrados, maravillados. Capítulo 15, versículo 5, Jesús se presenta ante Pilato y no dice nada. ¿Y cómo le quedó el ojo a Pilato? Asombrado, pasmado. Capítulo 16, versículo 5, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. ¿Y qué dice? ¿Cómo quedaban? Asombrados. Por eso, el versículo 8 dice que dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto.
y no decían ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En 10 de estos pasajes se utilizó el mismo verbo, fuego, fobia. Quedaron asombrados. En 5 de ellos se utilizó un verbo pariente de este verbo, asombro, o se utilizaron sinónimos. Y así llegamos al final, 16:8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie, nada a nadie, porque tenían miedo. Hermanos, no se me ocurre mejor final a este que Marcos puso. Es el Jesús asombroso, el Jesús que espanta, el Jesús que maravilla, el Jesús que nos deja boquiabiertos. Termina como comenzó, con un asombro, con una admiración por el Señor Jesucristo. Cuando estudias detenidamente Marcos, como creo que lo hemos estado haciendo, reflexionas asombrado ante lo asombroso y maravilloso que es Jesús. Cada lección, cada milagro, cada respuesta asombrosa que Él dio, cada idea, cada palabra justa, cada acto de justicia, nos llenan de asombro que nos quedamos sin palabras. Como Marcos, como la mujer, ante el asombroso Jesús. Yo podría retitular este libro como Jesús, el maravilloso, el asombroso. ¿Qué más queremos que diga Marcos para terminar? Pues que las mujeres huyeron temblando y el asombro se apoderó de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esto es absolutamente consistente como Marcos termina todo. Ese es su patrón. Y lo más sorprendente de todo es que ha usado esto todo el tiempo para apuntar a Jesús, absolutamente, a su maravillosa persona. Y pasa de un punto de asombro a otro. Y entonces termina como debería terminar. Para mí no le faltaba nada a Marcos, terminando en el versículo 8. Termina donde le encanta terminar, con asombro, y con asombro ante la resurrección. Hermanos, si algo falta hoy en la predicación de la iglesia moderna, es Jesucristo. Hay demasiadas charlas homiléticas, breves, jocosas, novedosas, sobre cómo arreglar tu vida y elevar tu zona de confort. El gran agujero masivo en la iglesia es el vacío de la presencia dominante de Jesucristo. El gran vacío en la iglesia es la falta de asombro ante la persona de Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios 2:2, pues que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si predican los evangelios, tienes la historia de Cristo. Si predicas las epístolas del Nuevo Testamento, tienes la teología acerca de Cristo. Si predicas el Apocalipsis, tienes la presentación escatológica de Cristo. Pero siempre es Cristo. Y nosotros como Iglesia Betania no queremos dejar a Cristo. No queremos quitar de nuestros ojos a Jesucristo. ¿Estás sorprendido? ¿Estás asombrado? Hermanos, a mí me ha sorprendido desde que empezamos esto. Llevo 97 domingos asombrado. La historia de Jesús es asombrosa. Cada lección es increíble. Es sorprendente cada palabra del Evangelio de Marcos. Es sorprendente cada milagro, cada enfrentamiento, cada idea. Todo en Cristo es sorprendente y abrumador. ¿Y por qué no terminar todo con la gloria y la maravilla de la resurrección, que prueban que Él es el Hijo de Dios? Y que todos nos marchamos asombrados de aquí hoy, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo estoy impresionado, hermanos, y no tengo más palabras.
y espero que lo estén, y que después de este tiempo de enseñanza maravillosa, estemos maravillados y convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, para que creamos en Él, y creyendo, alcancemos perdón, salvación y vida eterna. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí hoy, para terminar este pedazo, Señor, de la Escritura, el Evangelio de Marcos. Gracias por las maravillas de tu ley. Gracias por las maravillas de tu palabra, por la enseñanza tan rica, Señor, en tan solo estos 16 breves capítulos, Padre, de la persona de Jesucristo. Permítenos conocerle mejor, para amarle más, para obedecerle más, para entenderle más, para comprender el amor inmenso que tuvo por nosotros, Señor, y que nosotros podamos honrarle, obedecerle, seguirle, Señor, y ser dignos discípulos de Él. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la verdad que nos has enseñado en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios, hermanos. Gracias, hermano Jorge. Tú eres muy bueno para los resúmenes y los conteos. Parece fácil 97 domingos. Pero qué bendición, mis hermanos. Gracias a Dios.